Imaginen la escena, Berlín, finales de los años 30. Mientras el mundo observa con creciente alarma los masivos desfiles militares del Tercer Reich, con sus soldados perfectamente alineados, sus tanques y su aviación, una imagen de poderío y eficiencia brutal. Algo muy diferente ocurría en las sombras del poder nazi. Detrás de la fachada de racionalidad militar y política, existía una organización secreta, casi mística, impulsada por uno de los hombres más temidos del régimen, Heinrich Himmler. Esta organización, la Ahnenerbe, era el brazo ocultista y pseudocientífico de las SS. Mientras los generales planeaban la guerra y Hitler lanzaba sus discursos incendiarios, los hombres de la Ahnenerbe viajaban al Tíbet, buscaban la Atlántida. Estudiaban runas antiguas y realizaban rituales paganos en castillos medievales. No buscaban solo la dominación terrenal, buscaban un poder más profundo, conectado a las raíces míticas de la raza aria, un poder que creían les daría la supremacía absoluta. Bienvenidos a la extraña y siniestra historia de la Ahnenerbe, la cara oculta del nazismo. Para entender esta peculiar organización, debemos mirar de cerca a su creador, Heinrich Himmler. El Reichsführer de las SS, jefe de la policía alemana, arquitecto del Holocausto, era mucho más que el burócrata frío y calculador que mostraba en público. Era un hombre profundamente inmerso en el mundo del ocultismo, la pseudociencia y las teorías raciales más extremas. Creía en la astrología, en la homeopatía, y estaba obsesionado con la idea de que los alemanes descendían de una antigua raza superior aria, originaria del norte, que había poseído conocimientos y poderes olvidados. Himmler despreciaba el cristianismo, viéndolo como una influencia extranjera que había debilitado a la raza germánica, y soñaba con restaurar una antigua religión pagana aria. Su misión autoimpuesta era purificar la sangre alemana y reconectar al pueblo con esa herencia mítica perdida. Estas ideas de Himmler no surgieron de la nada. Eran parte de un movimiento ideológico más amplio conocido como Volkische, que había ganado fuerza en Alemania y Austria desde finales del siglo XIX. Este movimiento combinaba un nacionalismo extremo con un romanticismo del pasado germánico, un fuerte antisemitismo y una fascinación por el paganismo y lo oculto. Figuras como Guido von List, un ocultista vienés que afirmaba haber redescubierto secretos arios a través de las runas, o Jörg Lanz von Liebenfels, fundador de la ariosofía que abogaba por la cría selectiva de los arios, habían popularizado muchas de estas ideas racistas y esotéricas. Grupos secretos como la Sociedad Thule en Múnich, que mezclaban ideología Volkische con teorías sobre continentes perdidos como Thule, la supuesta patria ártica de los arios, también jugaron un papel en la creación de esta atmósfera cargada de misticismo racial en la que nació el partido nazi. Himmler absorbió todas estas influencias y las utilizó para dar forma a la ideología de sus SS. Las SS, que empezaron como la guardia personal de Hitler, fueron transformadas por Himmler en una élite racial y espiritual. Él quería que fueran una nueva orden de caballería aria, compuesta por hombres físicamente perfectos y racialmente puros, dedicados a liderar el futuro Reich de 1000 años. Para investigar, validar y difundir la nueva ciencia y espiritualidad aria que sustentaría esta visión, Himmler necesitaba una institución. Así nació, en 1935, la Ahnenerbe, cuyo nombre significa herencia ancestral. La Ahnenerbe fue fundada por Himmler junto con Herman Wirth, un académico holandés con teorías muy particulares sobre una civilización nórdica primordial en el Ártico, y Walter Darré, el ideólogo nazi del Blut und Boden. Sangre y suelo. Aunque Wirth aportó la chispa inicial con sus ideas pseudohistóricas, pronto fue apartado, y la organización quedó bajo el control total de Himmler y sus leales. Se integró rápidamente en la estructura de las SS y recibió financiación estatal generosa. Su director gerente, Wolfram Sievers, un administrador eficiente y ferviente creyente en el misticismo nórdico, manejó las operaciones diarias. Más tarde, el académico Walter Bust asumió la dirección científica, prestando una fachada de respetabilidad académica, aunque siempre subordinada a los objetivos ideológicos de Himmler. La organización creció rápidamente, estableciendo su sede en Berlín y desarrollando más de 50 departamentos dedicados a las áreas más diversas, revelando sus extraños intereses. Había secciones para arqueología, estudios celtas, folclore, genealogía, estudios de símbolos, música popular, astronomía nórdica, espeleología, e incluso para investigar supuestas prácticas médicas populares ancestrales.
El objetivo general era encontrar o fabricar pruebas de la superioridad y antigüedad de la raza aria en cualquier campo imaginable. Las primeras actividades se centraron en Alemania. Los arqueólogos de la Ahnenerbe realizaron excavaciones en lugares clave, reinterpretando la historia para que encajara en la narrativa nazi. Por ejemplo, en el sitio de Sternsteine, unas impresionantes formaciones rocosas ignoraron la evidencia de su uso cristiano medieval y afirmaron que era un observatorio solar y lugar de culto germánico prehistórico de gran importancia. En Sachsenheim, cerca de Verden, transformaron un sitio donde Carlomagno supuestamente masacró a sajones paganos en un memorial nazi, honrando a las víctimas como mártires de la resistencia aria contra el cristianismo. En cada excavación, la interpretación estaba predeterminada: glorificar el pasado germánico y conectarlo con el presente nazi. El estudio del folclore también fue fundamental. Equipos de la Ahnenerbe recorrieron Alemania recopilando cuentos, canciones y costumbres populares. Creían que estas tradiciones orales contenían fragmentos de la sabiduría aria ancestral que habían sobrevivido a siglos de cristianización. Por supuesto, seleccionaban y editaban el material para enfatizar temas de heroísmo, pureza racial y conexión con la naturaleza, eliminando cualquier elemento que no encajara. Las runas, los antiguos caracteres germánicos, ocupaban un lugar central en la cosmovisión de Himmler y la Ahnenerbe. No las veían como un simple alfabeto, sino como símbolos mágicos cargados de poder. Las SS ya usaban runas en su iconografía, como la doble runa Sig, victoria. La Ahnenerbe profundizó en su estudio, intentando reconstruir su supuesto significado esotérico original, basándose en gran medida en las especulaciones de ocultistas previos. Se diseñaron objetos como el anillo de honor de las SS, Totenkopfring, decorado con runas, y la calavera, con la intención de imbuir a los portadores de poder y conexión mística con los ancestros. Una figura clave en este ámbito fue Karl Maria Willigut, un extraño excoronel austrohúngaro que se convirtió en consejero místico personal de Himmler. Willigut, que afirmaba poseer memoria ancestral directa del pasado germánico, influyó en el diseño de rituales y símbolos para las SS, incluyendo los del castillo de Wewelsburg, a pesar de su historial de problemas mentales. Y esto nos lleva a Wewelsburg, la máxima expresión arquitectónica de las ambiciones ocultistas de Himmler. Este imponente castillo triangular en Westfalia fue adquirido por las SS en 1934 para ser convertido en el centro ideológico y ceremonial de la orden. Se invirtieron enormes recursos, utilizando mano de obra forzada de un campo de concentración cercano, para renovarlo según los planes de Himmler. El diseño interior estaba repleto de simbolismo nórdico y esotérico. El corazón del castillo era la torre norte. En su planta baja se encontraba la Obergruppenführersaal, una impresionante sala circular con 12 columnas y un suelo de mármol con un mosaico del sol negro, un enigmático símbolo esotérico asociado al misticismo nazi. Justo debajo, en el sótano, se construyó una cripta circular con una bóveda sostenida por 12 pedestales, destinada a rituales secretos y a honrar la memoria de los líderes SS caídos. Himmler imaginaba Wewelsburg como el futuro centro espiritual del mundo nazi, un lugar para iniciaciones, meditaciones y ceremonias paganas que conectarían a la élite SS con las fuerzas ancestrales. Aunque la guerra impidió completar todos los planes, Wewelsburg permanece como un escalofriante testimonio de la fusión entre totalitarismo y ocultismo. Así, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Ahnenerbe se había establecido como una organización única dentro del Tercer Reich. Bajo el manto de la investigación histórica y científica, trabajaba para crear una base mitológica y racial que justificara la ideología nazi y sus brutales ambiciones. Habían comenzado a torcer la historia, a inventar tradiciones y a diseñar rituales, todo al servicio de un proyecto basado en el odio y la supremacía. Estaban preparando el terreno espiritual para las atrocidades que estaban por venir, mientras planeaban llevar sus extrañas búsquedas mucho más allá de las fronteras de Alemania, hacia los rincones más remotos y legendarios del planeta. La búsqueda del poder oscuro estaba en pleno apogeo. Mientras la maquinaria de guerra nazi se preparaba para engullir Europa, la Ahnenerbe de Heinrich Himmler miraba aún más lejos, hacia los confines del mundo y los límites de la realidad conocida. Convencido de que las claves del poder ario y los secretos de antiguas civilizaciones superiores yacían ocultos en lugares remotos o en artefactos legendarios,
Himmler impulsó una serie de expediciones y proyectos de investigación que hoy nos parecen extraordinarios por su audacia y su base pseudocientífica. La búsqueda del poder oscuro se intensificó, llevando a los hombres de la Ahnenerbe a escenarios exóticos y, finalmente, a implicarse en los capítulos más negros de la historia del Tercer Reich. La expedición más famosa y publicitada de la Ahnenerbe fue, sin duda, la que viajó al Tíbet entre 1938 y 1939. El techo del mundo, con su aura de misterio, sus monasterios remotos y sus antiguas tradiciones espirituales, era un imán para las teorías ocultistas occidentales sobre reinos perdidos como Chambala o Agartha, y sobre posibles refugios de sabiduría ancestral. Himmler, influenciado por estas ideas y por teorías que postulaban una conexión racial entre los arios y ciertas élites tibetanas, vio en el Tíbet un objetivo prioritario. La expedición fue liderada por Ernst Schaffer, un joven zoólogo y miembro de las SS que ya conocía la región. El equipo incluía al antropólogo Bruno Bege, cuya tarea principal era realizar mediciones raciales, al geofísico Karl Wienert, al camarógrafo Ernst Krause y al administrador Edmund Geer. Oficialmente, la misión tenía objetivos científicos: estudiar la fauna, la flora, la geografía, y diplomáticos, establecer contactos en una zona de interés estratégico. Pero la agenda secreta de Himmler era buscar pruebas de la herencia aria en el Tíbet, encontrar posibles textos sagrados perdidos o incluso establecer contacto con supuestos guardianes de conocimientos ocultos. Tras un complejo viaje a través de la India británica, el equipo llegó a Lhasa y logró establecer una relación cordial con el regente tibetano. Durante varios meses, llevaron a cabo sus investigaciones. Schaffer recolectó numerosos especímenes animales y vegetales. Krause filmó miles de metros de película, documentando paisajes, ciudades, rituales y la vida cotidiana, material que luego se usaría en la película de propaganda Geheimnis Tibet, Tíbet Secreto. Mientras tanto, Bruno Bege se dedicó a su siniestra tarea: medir cráneos, narices, orejas y otros rasgos de cientos de tibetanos, y tomar moldes faciales. Buscaba desesperadamente rasgos nórdicos o arios que confirmaran las teorías de Himmler. Aunque sus hallazgos fueron presentados como un éxito en Alemania, la realidad es que no encontraron ninguna prueba sólida de las fantasías raciales de sus patrocinadores, ni descubrieron ningún secreto místico trascendental. La expedición fue, en esencia, una misión de espionaje científico y racial envuelta en un manto de aventura exótica. Pero su legado perdura en las teorías conspirativas que aún hoy conectan a los nazis con supuestos secretos del Himalaya. Pero el Tíbet no fue el único destino en el mapa de la Ahnenerbe. La organización financió o planeó investigaciones en muchos otros lugares, siempre guiada por la misma obsesión por encontrar las raíces arias. Karelia, Finlandia buscaron en la epopeya nacional finlandesa, el Kalevala, supuestos mitos arios primordiales, intentando estrechar lazos ideológicos con Finlandia. Suecia, Bohuslän estudiaron grabados rupestres de la Edad de Bronce, interpretándolos como la escritura original de una avanzada civilización nórdica conectada con la Atlántida. Islandia, considerada la fuente más pura de la mitología germánica, enviaron investigadores a estudiar las Edas, las sagas y las tradiciones locales. Francia y España, siguiendo la pista del Santo Grial, investigaron en el sur de Francia, especialmente en la región cátara de Montségur, y posiblemente en España, creyendo que el Grial era un símbolo de poder o conocimiento ario. El investigador Otto Rahn fue una figura clave en esta búsqueda antes de su misteriosa muerte. Oriente Medio, Irak, Irán buscaron evidencia de la influencia aria en las antiguas civilizaciones mesopotámicas y persas, tratando de atribuir sus logros a una élite aria conquistadora. Cáucaso, durante la guerra en el este, equipos de la Ahnenerbe realizaron estudios antropológicos en esta región, considerada un posible refugio de antiguas tribus arias. Además de buscar lugares sagrados o rastros raciales, la Ahnenerbe estaba obsesionada con encontrar artefactos legendarios que pudieran otorgar poder o legitimidad. La lanza del destino, la reliquia conservada en Viena que supuestamente hirió a Cristo, fascinaba a Hitler y a Himmler. Aunque probablemente no creyeran literalmente en sus poderes mágicos, sí comprendían su inmenso valor simbólico para conectar su Reich con los imperios del pasado. La lanza fue trasladada a Nuremberg tras la anexión de Austria, y la Ahnenerbe la estudió. El Santo Grial,
como ya mencionamos, fue otro objetivo persistente, interpretado no como una copa cristiana, sino como un símbolo de sangre pura o conocimiento esotérico. La búsqueda de estos y otros objetos legendarios, aunque infructuosa, revela la mentalidad mágica y la desesperación por encontrar atajos hacia el poder que caracterizaba a ciertos círculos nazis. La Ahnenerbe también promovió activamente teorías científicas alternativas que desafiaban el consenso establecido y parecían encajar con su visión del mundo. La más notoria fue la Welteislehre, teoría del hielo cósmico, de Hans Orbiger. Esta teoría, hoy considerada completamente disparatada, postulaba que el universo estaba dominado por una lucha entre el hielo y el fuego, que las lunas eran bloques de hielo capturados y que su caída periódica causaba cataclismos y extinciones masivas, explicando así mitos como el diluvio o la desaparición de la Atlántida. A pesar de ser ridiculizada por la mayoría de los científicos, Himmler y la Ahnenerbe la abrazaron porque contradecía la física judía de Einstein, ofrecía una visión cósmica grandiosa y violenta, y parecía explicar los orígenes míticos de la raza aria. Otra idea que flotaba en el ambiente era la de la energía Vril, una fuerza misteriosa descrita en una novela de ficción, que algunos ocultistas creían real y potencialmente controlable por los arios iniciados. Llegamos entonces a la pregunta clave: ¿qué poder oscuro intentaban realmente desatar? Probablemente no se trataba de invocar demonios o lanzar hechizos al estilo de Hollywood. El poder que buscaba la Ahnenerbe era una mezcla compleja. Poder ideológico y psicológico, el más tangible. Crear y diseminar una narrativa histórica y racial falsificada que uniera al pueblo alemán, justificara el dominio nazi, legitimara la persecución de los inferiores y motivara a los miembros de las SS con un sentido de misión trascendente y pertenencia a una élite destinada a gobernar. Poder tecnológico, potenciar la esperanza, basada en mitos como el de la Atlántida o en teorías como la del Vril, de redescubrir conocimientos científicos o tecnológicos perdidos que pudieran dar a Alemania una ventaja militar decisiva, lo que ha alimentado las leyendas de posguerra sobre ovnis nazis. Poder místico o paranormal, especulativo en los círculos más esotéricos alrededor de Himmler y Willy Gutt, si existía la creencia en la posibilidad de acceder a fuerzas sobrenaturales, despertar habilidades psíquicas latentes en la sangre aria o manipular la realidad a través de rituales, símbolos rúnicos y la conexión con supuestos ancestros divinos. Buscaban trascender los límites de la ciencia materialista y recuperar una conexión perdida con lo sagrado y lo mágico. Sin embargo, la historia de la Ahnenerbe se torna verdaderamente siniestra cuando examinamos sus conexiones directas con los crímenes más horrendos del régimen nazi. Lejos de ser un simple club de académicos excéntricos, la Ahnenerbe fue cómplice y facilitadora de la maquinaria de exterminio. Sus investigaciones raciales, como las mediciones realizadas por Bruno Bege en el Tíbet y en otros lugares, proporcionaron la justificación científica para las leyes de Nuremberg. La esterilización forzosa de miles de personas consideradas no aptas, y finalmente, para el Holocausto. Los expertos de la Ahnenerbe ayudaron a definir quién era judío, gitano o eslavo, sellando el destino de millones. La implicación más escalofriante y directa fue el caso de la colección de esqueletos judíos. Como ya se mencionó, Wolfram Sievers, el director de la Ahnenerbe, jugó un papel crucial en ayudar al anatomista August Hirt a obtener los cuerpos de 86 prisioneros judíos asesinados en la cámara de gas del campo de Natzweiler-Struthof. El propósito era crear una colección científica que demostrara la inferioridad racial judía para la posteridad. Sievers coordinó la selección de las víctimas en Auschwitz, en la que participó Bege, su traslado y asesinato, y la financiación del proyecto a través de los fondos de la Ahnenerbe. Este acto atroz es la prueba más clara de que la Ahnenerbe no era una mera espectadora, sino un participante activo en el genocidio. Además, la Ahnenerbe estuvo involucrada en el saqueo masivo de bienes culturales en los territorios ocupados. Bajo el pretexto de rescatar el patrimonio germánico, confiscaron bibliotecas enteras, archivos valiosos, colecciones de arte y artefactos arqueológicos, especialmente de propietarios judíos o de instituciones en Polonia y la Unión Soviética. Este saqueo cultural fue otra faceta de su intento por reescribir la historia y borrar la identidad de otros pueblos. Con la derrota de Alemania en 1945, el extraño sueño de la Ahnenerbe llegó a un abrupto final. Sus miembros intentaron destruir la documentación comprometedora y dispersarse. Wolfram Sievers fue capturado y juzgado en Nuremberg.
A pesar de sus intentos de minimizar su papel, fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad debido a su implicación central en el proyecto de la colección de esqueletos, y fue ejecutado. Otros miembros recibieron penas menores o lograron eludir la justicia, reintegrándose a menudo en la sociedad alemana de posguerra. El legado de la Ahnenerbe es una advertencia inquietante. Fue un ejemplo extremo de cómo la pseudociencia, el misticismo y la manipulación de la historia pueden ser puestos al servicio de una ideología totalitaria y genocida. Sus extrañas expediciones y sus teorías esotéricas pueden parecer hoy casi cómicas en su absurdo, pero las consecuencias fueron trágicamente reales. La Ahnenerbe no encontró la Atlántida, ni el Santo Grial, ni desató ningún poder sobrenatural. Pero sí contribuyó a desatar la barbarie, proporcionando justificaciones científicas para el odio y participando directamente en el asesinato. Aunque las teorías de conspiración sobre sus secretos ocultos continúan alimentando la imaginación popular, es vital recordar la verdad histórica: la Ahnenerbe fue una organización criminal, un instrumento del Tercer Reich cuya búsqueda del poder oscuro se tradujo en sufrimiento y muerte para millones. La verdadera oscuridad no estaba en los mitos que perseguían, sino en la ideología inhumana que los creó. Y así concluimos nuestro análisis en dos partes sobre la siniestra Ahnenerbe, una organización que nos muestra hasta qué punto pueden llegar la ideología y la pseudociencia cuando se unen al poder absoluto. Esperamos que esta inmersión profunda en sus extrañas búsquedas y oscuros secretos te haya resultado tan fascinante como reveladora. Si este viaje a la cara oculta de la historia te ha gustado y quieres apoyar nuestro trabajo para seguir trayendo contenido como este, te agradeceríamos enormemente que le dieras me gusta a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.